Esta es la línea de tiempo del Apocalipsis. Y si la Biblia está en lo cierto, así es como terminará el mundo. Desde la marca de la bestia, las 7 trompetas y el ascenso del anticristo hasta la batalla final, donde todo será decidido. Pero ¿en qué orden sucederán estas cosas? Y lo más importante, ¿estamos ya dentro de esta profecía? Hoy voy a poner cada evento en su lugar para descubrir la verdad. Y todo comienza con los dolores de parto. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el comienzo de dolores. Imagina que la historia de la humanidad es como una mujer a punto de dar a luz. Al principio las contracciones son suaves y esporádicas. Una guerra por aquí, una crisis por allá. Pero hay momentos de calma entre esas contracciones, entre esos eventos, hasta que algo cambia. Las contracciones se vuelven cada vez más frecuentes, intensas e insoportables, hasta que ya no hay descanso entre una y otra. Bueno, así es exactamente como Jesús describió los eventos que preceden al final de los tiempos. Naciones en conflicto, sociedades fragmentadas y un clima de desesperación. No habrá lugar que no esté en conflicto, que no esté en sufrimiento. Y recuerden, amigos, todo esto es apenas el principio, porque ahora iremos al siguiente evento en nuestra línea de tiempo profética: el surgimiento de un líder que traerá paz, pero no por mucho tiempo. Aquel día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Damas y caballeros, con ustedes el anticristo. La Biblia lo menciona de diferentes formas: el cuerno pequeño en Daniel, el hombre de pecado como acabamos de leer en Tesalonicenses, o la bestia, tal y como podríamos ver en Apocalipsis 13. Ahora, hay muchísimo debate alrededor de esta figura y es tan amplio y tan complejo que sin dudas merece su propio timeline. Pero lo importante es entender que él será quien tenga las respuestas a todos los problemas globales cuando las demás opciones hayan fracasado. El mundo verá en la bestia a un pacificador, a un solucionador de crisis, un hombre de visión y esperanza. Y no será un gobernante más o un presidente, su influencia será global, porque la Biblia dice que cada nación, cada persona, cada rincón del planeta estarán bajo su dominio. Ahora, ¿qué evento o eventos permiten que la bestia ascienda al poder mundial? Es algo que no sabemos al 100%. Ahora, lo que sí sabemos con total seguridad es una cosa: que quienes no se sometan a su poder, quienes lo desafíen, serán perseguidos. Y la clave de esta persecución está en la famosa marca de la bestia o 666, que veremos más adelante en nuestra línea de tiempo. Pero primero vayamos al evento que sigue ahora: el Tratado de Paz con Israel. Israel, una nación rodeada de enemigos, ha estado en constante conflicto desde su refundación en 1948. A lo largo de las décadas ha librado guerras, firmado tratados y sufrido ataques incesantes, el más reciente de ellos en octubre de 2023. Pero la raíz de la disputa siempre ha sido Jerusalén. La ciudad es el epicentro del conflicto porque en ella se encuentra el monte del templo, el lugar más sagrado para todo el judaísmo, donde se alzaron el primer y segundo templo de Israel. Fue en este monte donde Salomón, hijo de David, construyó casa para Dios, donde siglos más tarde, en el templo de Herodes, Jesús y sus discípulos subían a adorar. Sin embargo, en el año 70 los romanos lo destruyeron y desde entonces los judíos han anhelado su reconstrucción. Pero actualmente ese espacio está ocupado por la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, dos de los lugares más sagrados del Islam. Esta es la chispa de todas las tensiones en la región, porque ambos grupos reclaman la tierra como suya. Los musulmanes que adoran allí actualmente creen que Mahoma, su líder, ascendió al cielo desde ese lugar, mientras que los judíos apenas pueden orar en el muro de los lamentos soñando con recuperar el sitio para reconstruir su templo. Y muchos creen que eso es exactamente lo que el anticristo logrará: un tratado de paz con Israel y el resto de la región, un acuerdo que traerá estabilidad y permitirá construir el tercer templo, lo que muchos judíos van a interpretar como el cumplimiento de la era mesiánica. Pero lo cierto, amigos, es que no puede haber paz que no venga del príncipe de paz, de Jesús. Y el anticristo, como falso Cristo, solo puede traer falsa paz. Sin embargo, antes de que este pacto se derrumbe, sigue nuestro próximo evento en la línea de tiempo: la aparición de los dos testigos. Dios enviará 2 testigos a Jerusalén, quienes durante 1260 días advertirán al mundo sobre la verdadera naturaleza del anticristo. Con poderes sobrenaturales que recordarán a Moisés y Elías, ellos cerrarán los cielos para que no llueva, convertirán el agua en sangre y desatarán plagas sobre la tierra, desafiando la autoridad del falso Cristo. Pero al final de su misión, la bestia, con más poder que nunca, ordenará su ejecución y el mundo
mundo celebrará su muerte, enviándose regalos como si fuese una especie de festividad. Sus cuerpos quedarán expuestos en Jerusalén por 3 días y medio, hasta que en un giro inesperado, Dios los resucitará ante los ojos aterrados de la humanidad, elevándolos al cielo. Este milagro marcará el principio del fin, dejando al descubierto que la aparente estabilidad del mundo es solo una ilusión. Pero el anticristo no va a permitir que esto debilite su dominio. En cambio, lo tomará como la oportunidad perfecta para consolidar su poder y erradicar toda oposición. El tratado de paz con Israel será roto, eventualmente revelando sus intenciones ocultas, que son, lisa y llanamente, sentarse en el templo de Dios y proclamarse a sí mismo como Dios. Así que lo que parecía ser la solución definitiva a uno de los problemas globales más grandes de todos los tiempos se convertirá en el mayor engaño de la historia. La falsa paz se convertirá en dictadura y Jerusalén, que había sido una vez más el centro de la adoración judía, será profanada. Es en este momento la historia donde el anticristo pasará a ser un dictador absoluto. El mundo quedará atrapado bajo su control total. Sí, esto viene un poco oscuro, pero más adelante veremos los eventos más impactantes de todo el Apocalipsis, incluyendo la segunda venida de Cristo y el cielo nuevo y la tierra nueva, donde habitaremos con Él por toda la eternidad. Pero primero vayamos al siguiente evento en nuestra línea de tiempo, la gran tribulación. Para este punto de la historia, el anticristo ya no oculta su naturaleza, ya no oculta quién es. Lo que una vez pareció el inicio de una nueva era de estabilidad y progreso ahora es la mayor pesadilla de la humanidad. Jesús profetizó sobre ello en Mateo 24, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, tribulación significa persecución, pena, tormento o adversidad. Y este periodo, en las palabras de Jesús, será el tiempo de mayor sufrimiento en toda la historia humana. No se va a parecer en nada a lo que el mundo haya experimentado antes. Imagínate las torturas del líder más sanguinario de toda la historia. Bueno, no se le acerca a lo que va a pasar. El anticristo usará su poder para imponer un control total sobre cada aspecto de la vida de la gente. Tesalonicenses nos dice que se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y se pondrá él mismo como Dios. O sea, la Biblia nos anticipa que en los tiempos finales se va a adorar al anticristo, va a haber una cuestión religiosa hacia él, y según los eruditos esto va aún más lejos, porque él va a abolir, va a destruir cualquier otro culto que no sea el culto a él. Las iglesias, los templos, las sinagogas serán cerradas. Cualquier acto de fe que no sea en su honor va a ser considerado un crimen. Cristianos y judíos serán perseguidos sin piedad, pero su dominio no va a estar solo en el plano político o en el plano religioso, sino también en el económico, porque para asegurarse de que nadie pueda resistirse a su poder, la bestia implementará un sistema de control absoluto sobre la economía global. Aquí es donde entra en juego el evento más temido de Apocalipsis y el siguiente en nuestra línea de tiempo, la marca de la bestia. La marca de la bestia o el 666 será la clave que el anticristo desplegará para que nadie pueda vivir fuera de su sistema, fuera de su control. Apocalipsis 13 dice: hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca de la bestia, su nombre o el número de su nombre. Ahora, voy a necesitar que me prestes toda tu atención, porque este es el momento en que la humanidad se va a dividir en dos. Por un lado van a estar quienes acepten la marca, quienes podrán tener acceso a bienes, servicios y a sistema financiero, y por el otro estarán quienes la rechacen, y quienes lo hagan serán excluidos completamente de la sociedad. No podrán comprar comida, pagar vivienda ni acceder a servicios básicos. Pero ¿qué es exactamente la marca de la bestia? Bueno, como te imaginarás, a lo largo de la historia ha habido muchas interpretaciones sobre lo que realmente significa esto. Algunos creen que la Biblia refiere a una tecnología como un microchip o un implante que va a ir directo en la piel. Otros tantos sugieren que va a ser más un sistema de identificación basado en inteligencia artificial. También se ha planteado la posibilidad de que sea una ideología, o sea, un sistema de ideas totalitario que exija lealtad absoluta al anticristo. O sea, un modo de pensar más que una herramienta de control total. Ahora, acá hay algo curioso, porque la tecnología ya está avanzando hacia un sistema donde todas las transacciones digitales y la identificación personal serán clave para acceder a recursos. Podemos ver esto hoy en la implementación de los datos biométricos, como tu celular, el gobierno, tienen todo sobre vos. Cómo cada vez se aceptan menos pagos en efectivo y cómo se tiene control digital para acceder a cuentas bancarias y demás. No quiero ponerme paranoico, solo quiero decir que no es difícil imaginar cómo en una crisis global podría surgir un sistema obligatorio donde solo quienes estén alineados con el régimen tengan acceso a la economía. Independientemente de su forma, su objetivo es claro: someter a la humanidad a un sistema de control sin escapatoria. Y como te dije hace un momento, quienes se opongan a ella, quienes se resistan a la marca, serán perseguidos
y ejecutados, dando lugar así a la mayor cacería de la historia humana. Algunos hacen eco de las palabras de Jesús en Mateo 10, cuando envió a sus apóstoles y los advirtió: el hermano entregará muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y serán aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y honestamente, el destino de los creyentes que vivan en estos últimos días no parece ser muy distinto a lo que Cristo nos dijo. O sea, vivir en esa época y ser seguidor de Jesús, yo creo que va a ser una de las cosas más difíciles que un cristiano podría experimentar jamás, porque la alternativa es resistirse a la marca de la bestia y ser perseguido, torturado, asesinado, o aceptarla y perder la eternidad con Dios. No es difícil entender por qué Cristo dijo: ay de las que estén encinta y criando en aquellos días. Como venimos hablando en este video, el Apocalipsis bíblico está lleno de símbolos y mensajes difíciles de entender. Hay mucho que no sabemos, pero de algo estamos seguros: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Aceptar la marca no va a ser una cuestión práctica o económica, sino espiritual. Será una señal de lealtad absoluta al anticristo y una rebelión abierta contra Dios. Pero no hay mal que dure para siempre, ni cuerpo que aguante. En el horizonte viene el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya no como un cordero, sino como un león, para sellar el destino del anticristo y su ejército maligno. Pero antes de su segunda venida, debo mostrarte el siguiente evento que sacudirá el gobierno de la bestia: las 7 copas de Apocalipsis. Mientras todo el mundo esté bajo su dominio, la ira de Dios comenzará a desatarse. Apocalipsis 16 describe las 7 copas de la ira, plagas devastadoras que golpearán a la humanidad en un juicio sin precedentes. La primera traerá úlceras malignas sobre quienes recibieron la marca de la bestia. La segunda y tercera convertirán los mares y ríos en sangre, dejando a la humanidad sin acceso al agua potable. La cuarta hará que el sol queme a las personas con un calor abrasador. La quinta sumirá el reino del anticristo en tinieblas, llenando a la gente de terror. Y la sexta va a secar el río Éufrates, preparando el escenario para la batalla final. Y por último, la séptima copa desatará el mayor terremoto de toda la historia humana, destruyendo ciudades enteras y haciendo caer granizo gigantesco sobre el planeta. Esta última copa será el golpe final contra el reino de la bestia, que intentará, antes de soltar su poder, un último ataque. Damas y caballeros, llegó la hora de la batalla de Armagedón. Armagedón es un lugar físico, un valle que puedes visitar en la actual nación de Israel. En ese lugar se libraron múltiples batallas a lo largo de la historia. Su nombre hebreo es Megiddo y en Occidente es conocido como Armagedón. Como venimos viendo, el anticristo llevará años con su poder consolidado, persiguiendo a los santos, imponiendo su marca sobre toda la humanidad, pero después de los juicios de Dios, su autoridad estará en peligro, su sistema estará en juego y su única salida será la guerra total. Apocalipsis 16 menciona que las naciones se unirán y marcharán hacia el valle de Megiddo. Ahí la bestia y su ejército intentarán aniquilar de una vez por todas a todo aquel que no se haya sometido a su régimen, pero lo que no sabe es que va camino directo hacia su propia destrucción, porque en ese momento el cielo se abre y lo que sucede es simplemente increíble. De hecho, no me siento digno de explicarlo, así que solo voy a leerlo directo de la Biblia para ustedes. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Sus ojos son como llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las pastoreará con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús regresa, ya no como el humilde carpintero de Galilea ni como el siervo sufriente de la cruz, sino como el Rey de Gloria. Su sola presencia hace que la tierra tiemble y todos los habitantes del reino de los hombres se dan cuenta que su tiempo ha terminado. El anticristo, cegado por su arrogancia, va a intentar convencer a sus seguidores de que tienen una oportunidad. Su ejército, por muy poderoso que parezca, no tiene posibilidad, porque la Biblia deja en claro que esto no va a ser una batalla, no va a ser algo equilibrado, sino que va a ser una ejecución divina, porque el mismo que multiplicó los panes y los peces y calmó la tempestad ahora desatará su juicio
contra los ejércitos del anticristo. Con un solo decreto, con solo el sonido de su voz, el enemigo es derrotado. No hay resistencia, no hay posibilidad de contraatacar. La batalla que el mundo esperaba ver nunca sucederá, porque en un instante el reinado del anticristo colapsará. La bestia fue apresada y fue lanzada dentro del lago de fuego que arde con azufre. No hay juicio para ellos. No se les da la oportunidad de hablar, ni de pedir perdón o de clamar por misericordia. Simplemente son arrojados, la bestia y su séquito, al destino que se ganaron con su maldad. Con la derrota del anticristo en Armagedón solo queda un enemigo en pie: Satanás. Desde el principio ha sido el instigador de toda rebelión contra Dios, el engañador de las naciones, el padre de mentira y el arquitecto del sistema del anticristo. Pero su tiempo llegó. Apocalipsis 20 describe un momento crucial. Vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, lo encerró, puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Esto no es cualquier prisión. Satanás será encerrado en el abismo, en un lugar de confinamiento total, sin chance de escapar, y por los próximos 1000 años el mundo experimentará algo que no se ha visto desde el Edén: un mundo, una era sin la influencia de Satanás. Damas y caballeros, esto es el milenio. Sin el engaño, la corrupción y las trampas del diablo, el mundo vive en paz bajo Jesús. Cristo establece su trono en Jerusalén y gobierna con justicia y autoridad divina. No habrá guerras, no habrá hambre, no habrá corrupción. La tierra será restaurada y la justicia prevalecerá. La paz va a ser absoluta, y quienes hayan sobrevivido a la tribulación y no tomaron la marca de la bestia van a vivir esta nueva era de justicia y paz, mientras que los mártires que hayan atravesado eso resucitarán y reinarán con Cristo. Apocalipsis 24 lo dice literalmente: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Una era de paz, prosperidad y restauración. Pero como estás intuyendo, la historia todavía no terminó, porque en un giro inesperado Dios permite que Satanás sea liberado por un corto tiempo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Pero, ¿cómo es posible que todavía haya en la tierra alguien que quiera rebelarse contra Dios después de 1000 años de paz, después de ver cómo era un mundo sin Satanás? Bueno, según muchos eruditos, acá está la prueba definitiva, porque aunque Cristo ha gobernado con justicia, habrá generaciones nacidas durante el milenio que no han tenido nunca que tomar la decisión de fe y han crecido en un mundo tan perfecto que su lealtad no ha sido puesta a prueba todavía. Cuando Satanás sea liberado, hará lo que él mejor sabe hacer: engañar, volver a sembrar la semilla de la rebelión, y nuevas naciones se levantarán contra el Rey de Reyes. Las Escrituras mencionan que el diablo volverá a reunir un ejército tan numeroso como la arena del mar, con el objetivo de invadir la santa ciudad de Jerusalén y destronar al Hijo del Hombre. Pero una vez más, no habrá batalla posible, no habrá resistencia. Apocalipsis 29 dice que subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El Padre mismo pondrá fin a esta rebelión en un instante. No habrá lucha, no habrá pelea. El intento de Satanás por desafiar a Dios será consumado por un simple acto divino. Y el diablo que los engañaba, dice Apocalipsis, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Nunca más Satanás volverá a tentar a la humanidad. Su reinado del engaño y rebelión llegó a su fin, pero todavía nos quedan 2 eventos más en la línea de tiempo. El siguiente es otro juicio, uno que no involucra a Lucifer y a sus demonios, sino a vos y a mí. Gente, esto es el juicio final ante el gran trono blanco. Ahora que Satanás ha sido derrotado, llegó el momento en que todas las personas se enfrenten su destino. Ahora, este juicio, quiero resaltar, no es para los creyentes que reinaron con Cristo, sino para todas las almas que murieron sin haber puesto su fe en Dios, porque acá van a comparecer todos los muertos, dice la Biblia, desde el principio de la historia hasta el milenio. Todos los que no se hayan arrepentido, los que no hayan aceptado el sacrificio de Jesús, serán evaluados. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. En este juicio se van a abrir los libros de las obras de cada persona, y nadie va a poder justificar sus pecados. Cada pensamiento, acción y palabra serán revelados. Además, se va a abrir el libro de la vida, y si el nombre de alguien no está escrito ahí, bueno, su destino es el lago de fuego. Pero acá hay algo clave, porque según muchos teólogos, este juicio no es para los que creen en Jesús. Los que pusieron su fe en el Mesías no estarán ante el gran trono blanco, sino que habrán comparecido ante otro tribunal, el tribunal de Cristo.
Corintios nos dice por qué es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Este tribunal no es para condenación, sino para recompensa. Es el momento en el que cada creyente será evaluado por su fidelidad, por cómo usó sus dones, su tiempo y sus recursos. No se trata de la salvación que está garantizada por lo que hizo Jesús, sino de la recompensa eterna en el reino de Dios. Corintios lo explica también así: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra, sea cual sea, el fuego la probará. Si la obra de alguno es quemada, él sufrirá pérdida, si en él mismo será salvo. Este pasaje revela una verdad impactante. Algunos creyentes entrarán en el reino de los cielos con grandes recompensas, mientras que otros lo van a hacer con las manos vacías. Su salvación no va a estar en juego en ese tribunal, pero la forma en la que vivieron su fe sí será evaluada. En contraste, en el gran trono blanco no hay recompensa, solo juicio, porque aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida van a ser enviados al destino final de todos los que rechazaron la oferta de paz de Dios, que es el lago de fuego. Y amigos, este es el juicio definitivo. No hay apelaciones. No hay segundas oportunidades, es el final de la historia de la humanidad caída y el comienzo de una nueva era. Llegamos así entonces al último evento de nuestra línea de tiempo, un cielo nuevo y una nueva tierra. Con el pecado eliminado y Satanás destruido para siempre, Dios va a hacer algo completamente nuevo. Apocalipsis dice que el primer cielo y la primera tierra pasaron, o sea que la tierra actual será destruida, será restaurada. Dios recreará un universo libre de pecado, muerte y sufrimiento, y los redimidos tendrán una recompensa final eterna. Dios morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será su Dios. Enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, llanto, dolor ni clamor, porque todas esas cosas pasaron. Todo eso que el pecado destruyó va a ser restaurado. La humanidad vivirá en la presencia de Dios para siempre. Ahora, la Biblia nos da detalles muy increíbles sobre cómo será la eternidad. Nos dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo y que es una ciudad inmensa donde todos podemos habitar, donde no habrá más muerte ni pecado. La eternidad no tendrá sufrimiento, y dice la Biblia que no habrá noche porque su gloria va a iluminarlo todo. Y podríamos hablar horas y horas sobre todo lo que sucederá allá cuando estemos con Él en la gloria, pero creo que es un buen momento para dejarte este mensaje. Hay que llegar, hay que estar con Él. Si no te gusta estar con Jesús ahora, ¿por qué crees que te va a gustar estar con Él por la eternidad? Si no empezamos a buscarlo ahora, ¿por qué esperamos encontrarlo allá? Amigo, te dejo esta pregunta y te cuento que tenemos nuestro fabuloso timeline, nuestro fabuloso cuadro, un arte increíble que hemos hecho para este video, disponible para que compres en sobrenatural.store. No vale mucho la ilustración, es algo simbólico para que nos ayudes a crear más y mejor contenido. Todo lo que recaudamos, todo lo que surja de la venta de esto será utilizado para mejorar nuestros equipos, para mejorar a la gente que trabaja con nosotros, y es una forma, yo creo, muy útil de apoyar este proyecto. Pero si te quedaste con ganas de saber más sobre el final de los tiempos, mira este video inmediatamente.